Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Qué gusto que nos acompañen a esta edición de mediodía de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. El gobierno de Nicaragua, a través de sus diferentes instituciones, continúa organizando actividades, tomando en poco las críticas y recomendaciones de los organismos internacionales de salud, que señalan que deben de abandonar esas políticas de convocar a aglomeración de personas. Para Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica, estas actividades son prescindibles y que afectan a la población nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo sigue convocando a actividades públicas, a conmemoraciones a través de sus instituciones que contradicen las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud y que exponen a un gran número de personas al contagio del COVID-19. Estas actividades no son esenciales para la vida del país, es decir, son completamente prescindibles, en muchos casos son actividades de promoción, exponen a los trabajadores públicos, exponen a las personas que de una manera u otra están involucradas en la organización de dichas actividades y que tienen que participar. En este sentido, es necesario suspender, como bien se ha recomendado por personas autorizadas en la materia, sobre todo especialistas, infectólogos y las demás organizaciones médicas, suspender actividades no esenciales, y eso implica este tipo de actividades públicas a través de las instituciones gubernamentales. Asimismo, reitera las recomendaciones de prevención ante el alto nivel de contagios de COVID-19 en el país. Nuestras recomendaciones serían que se sigan tomando todas las medidas. Estamos en una etapa crítica de contagios comunitarios y necesitamos sumarnos a todo tipo de recomendaciones y a campañas que promuevan la prevención del COVID-19 en nuestro país. Está en nuestras manos, está en nuestra propia decisión ante la actitud irresponsable del gobierno. Lo único que podemos hacer es cuidarnos nosotros mismos y evitar contagiarnos nosotros y nuestras familias. Recordemos que esta es una enfermedad que no tiene distingos políticos o partidarios, que todos podemos ser susceptibles de contagio, y en este sentido pues a cuidarnos todos para la salud de todos y por el bienestar de cada uno y cada una de los nicaragüenses. Abigail Galo, Noticiero en línea. A juicio del epidemiólogo Álvaro Ramírez, los últimos datos brindados por el Ministerio de Salud de Nicaragua sobre la cantidad de contagios por el COVID-19 que apuntan a una disminución en los casos están alejados de la realidad, con el propósito de declarar superada la crisis sanitaria en el país, a vísperas de realizar la acostumbrada reunión del régimen del 19 de julio. En primer lugar, lo más importante que hay que recalcar acerca de la actitud del gobierno de cara a la pandemia, ¿ya?, es que ha politizado la pandemia como una epidemia de la derecha golpista.
Entonces, a partir de ahí, ellos decidieron no seguir las órdenes de la OMS y no seguir los pasos de acuerdo al decreto de cuarentena, ¿me entiendes? Y protección a la gente. Entonces, para ellos la epidemia no existía y no iba a existir y no iba a entrar a Nicaragua, pues tenían el mejor sistema de salud familiar comunitaria y los hospitales mejor preparados. Entonces, ¿cómo puedes ver que ellos todavía creen y todavía siguen apostando en eso? Se puede ver en el reporte de esta semana. El reporte de esta semana refleja una disminución en casos y en muertos. Cuando todos sabemos que los muertos están por todos lados, en todos los lugares, y que los casos siguen subiendo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué refleja eso realmente? Refleja una intención de desaparecer la epidemia, de aplanar la curva lo más pronto posible, porque ellos necesitan erradicar el COVID. Ellos necesitan declarar que Nicaragua es el primer país en el mundo que erradica el COVID o que lo disminuye a normal y ya está todo libre y victorioso. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ellos necesitan para todas sus celebraciones del 19 de julio tener fuera las restricciones de aglomeración que el COVID intenta aplicar a la población nicaragüense. Hasta hoy el MINSA reporta 346 nuevos casos de COVID-19 y 9 fallecidos, lo que eleva la cifra a un total de 1.464 contagios y 55 decesos en el país. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Según el anuncio que Enrique Armas hizo a la Radio 580, Norman Cardoce no continuará como manager del San Fernando de Masaya. Sandor Guido será quien asuma en su lugar y dirija a partir de hoy el equipo de béisbol. Hasta el momento se cree que el despido de Cardoce es debido a que habló de forma abierta con la prensa independiente sobre su situación con respecto al COVID-19, ya que dio positivo a la prueba del coronavirus. El comentarista deportivo Miguel Mendoza señala que sí es la razón, ya que existe dentro de la directiva de estos equipos una gran falta de libertad. Es evidente de que el despido de Norman Cardoce como manager del San Fernando se debe a que él habló abiertamente con los medios independientes sobre la crisis del coronavirus en el San Fernando, sobre peloteros afectados, sobre la dolorosa muerte de Carlos Aranda y sobre la experiencia que vivió él y su hijo en el hospital de Masaya. Él dijo claramente que miraba cómo salían cadáveres envueltos en bolsas negras, empacados, y esto seguro no le gustó a quienes dirigen el San Fernando. Recuerden que el Pomares es manejado por las alcaldías. Ya no está Orlando Noguera, el fallecido alcalde de Masaya, que Norman era protegido de él. Ahora que ya no está, el nuevo presidente ha decidido separarlo. Es una arbitrariedad. En primer lugar, porque Norman hizo las cosas bien como manager, porque a él injustamente obligaron a él y al equipo a jugar aquella serie contra el Boer que los terminaron barriendo. O sea, que él estuviera bien. Ahora, esto es parte de la falta de libertad que se tiene. Nadie puede hablar que esté vinculado al gobierno, y los peloteros y los equipos son una especie de empleados públicos. O sea, hacen lo que el gobierno quiere, y el que se salte esa línea, pues entonces sufre las consecuencias, como Norman. Desde Radio Corporación nos contactamos con el ahora ex manager de béisbol, sin embargo este dijo que no estaba en disposición para hablar. Por otro lado, en declaraciones a una agencia de noticias, la esposa de Cardoce expresó que desconocen la decisión por la cual lo despidieron y destacó que la familia está abatida por la noticia. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Fundación del Río, en conjunto con otros especialistas en medio ambiente, ofrecieron conferencia de prensa virtual sobre la situación actual de la Reserva Biológica Indio Maíz. Identifican que se han perdido más de 12.000 hectáreas a causa del despale indiscriminado. 12.649 hectáreas de deforestación dentro de la Reserva Biológica. Es decir, que ha cambiado el uso de suelo, ha pasado de bosque a sistema agropecuario. A 2 años del incendio que provocó protestas ciudadanas que exigían una respuesta adecuada del gobierno de Ortega, la situación de la Reserva Biológica sigue siendo grave. Pero es lo que nosotros hemos encontrado que se ha venido degradando, es decir, ha perdido cobertura forestal y es menor al 60%.
Según un análisis satelital, desde el 2015 existe deterioro en el bosque abierto de Indio Maíz. Y este bosque se está convirtiendo en bosque abierto. Esto producto de la intervención humana, de los procesos de invasión, y está cambiando de color a un color de verde tierno. Ahí se lo pueden ver en 2015, este es 2015, este es 2019. Y luego de que hay deterioro del bosque abierto, viene y se convierte en pasto o en áreas agrícolas. Y entonces se convierte en ese color amarillo. Al menos el 40% de la reserva ya ha sido invadida por colonos, informaron. Gente que se apodera de aproximadamente 50 manzanas por familia como mínimo, y luego van despalando gradualmente para sembrar y hacer potreros. La principal razón de la destrucción y deforestación es la creación de tierra para ganadería. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El Consejo Superior de la empresa privada presentó 14 propuestas que requieren ser adoptadas con urgencia en Nicaragua. Con ellas se podrá hacer frente a la pandemia del coronavirus y así proteger vidas y empresas, manifestaron. Aplicar las medidas que la Organización Mundial de Salud y la OPS está recomendando para enfrentar la pandemia. Impulsar campañas masivas de prevención y mitigación que incluyan el llamado a quedarse en casa mientras se pueda, el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de todo tipo de eventos masivos, la adopción de protocolos de seguridad en el transporte público, asegurar los equipos de protección adecuada del personal de salud y fortalecer las capacidades del sistema con equipos, medicinas e insumos médicos indispensables. Estas son las medidas económicas. Es la reducción de las tarifas de energía y agua potable, así como asegurar que la población durante la crisis no sufra de cortes de estos servicios por morosidad. Crear un fondo de emergencia para aliviar el impacto económico de la crisis en la población más afectada. Exonerar los productos de la canasta básica y la salud esenciales para contrarrestar la pandemia y sus efectos en la economía familiar. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, también se refirió a los despidos injustos de médicos y señaló que el Ministerio de Salud los debe recontratar. Es indispensable contar con todo el personal de salud capacitado que hoy existe en el país para poder enfrentar la pandemia. Es totalmente injustificable y es totalmente reprochable que los límites de intolerancia e irracionalidad prevalezcan ante lo que debe ser la prioridad, que es la vida. Estos médicos deben de ser al inmediato recontratados. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Con recibos de más de 20.000 córdobas por consumo de energía, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia a Disnorte Disur por lo que describió un asalto a la ciudadanía, pues el personal de la Organización de Derechos Humanos estuvo semanas sin trabajar en las oficinas como medida preventiva del COVID-19. Definitivamente que nosotros estamos denunciando a Disnorte y Disur por los cobros arbitrarios, por los cobros exagerados que se le está aplicando a la población misma, en el cual sabemos que hay miles de reclamos y esta institución no hace absolutamente nada por revisar ese fraude que están cometiendo contra los nicaragüenses. En el mes de febrero, nuestro consumo andaba entre 21.000 y 23.000 córdobas. Y trabajando a toda capacidad e incluso tomando algunas medidas de ahorro que son, encendemos los aires a las 9 de la mañana y lo apagamos a las 4 de la tarde. Nosotros hicimos una valoración y dijimos, bueno, está bien el consumo dentro de la capacidad instalada. Sin embargo, a partir del mes de abril nos vino una facturación por 21.300 córdobas, es cierto, bajó 2.000 córdobas, pero lo extraño es que tuvimos 3 semanas que no estuvimos laborando en la empresa, aquí en la oficina. De tal manera que, ¿cómo es posible que nos estén facturando casi el mismo costo cuando no se trabajó en 3 semanas? El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, señala que procederán en conjunto con el equipo de Defensoría del Consumidor a interponer una denuncia por los cobros excesivos de energía que no han utilizado. Nosotros como CPDH, en alianza con la Red de Defensa de Consumidores, vamos con Juan Carlos, aquí presente, vamos nosotros a interponer, ¿verdad?, a utilizar los mecanismos legales que nos da
la constitución política, ¿verdad? Vamos nosotros a proceder en su momento a hacer una denuncia ante las autoridades, porque definitivamente no podemos seguir permitiendo que esta empresa esté asaltando y esté robándonos este dinero que con mucho sacrificio y dolor y sudor el pueblo de Nicaragua está siendo objeto de esta fraude por parte de esta empresa. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Países en el mundo han decretado cuarentena por la pandemia del coronavirus, otros han decretado estado de emergencia. Entre ambos regímenes existe una diferencia abismal. Aquí la explicación de Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas. La cuarentena viene del concepto de aislar una zona específica y proteger a ciudadanos del virus altamente contagioso. La cuarentena no suprime los derechos constitucionales, ni civiles, ni penales. En cuarentena se deben respetar los procesos judiciales y no se permiten las detenciones policiales sin previo orden. Mientras que en el estado de emergencia nacional se suprimen muchas libertades civiles y constitucionales. Pueden irrumpir a una casa sin orden judicial, detener a ciudadanos, ponerlos presos sin orden judicial, ejecutar órdenes y medidas de restricción ciudadana consignados en los derechos humanos. Se presta a mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza pública y son órdenes que vienen directamente del Poder Ejecutivo. Muchos solicitan que se decrete estado de emergencia sin saber su significado e implicaciones. Solórzano afirma que Nicaragua ya vive bajo ese régimen sin que el Ejecutivo lo haya promulgado, pues aquí se restringen o suspenden los derechos ciudadanos. Pero es extraño mucho a gente que está pidiendo que se declare un estado de emergencia. Eso, a pesar de que el estado de emergencia nos suspende las garantías y derechos constitucionales, que de hecho están suspendidos porque vivimos en un desgobierno, esto hace que el gobierno pueda hacer cosas todavía peores. Entonces, lo que se trata aquí es que no le dé legitimidad a esos abusos, porque si hace una declaratoria de emergencia nacional, le va a dar legitimidad a los abusos que ya son demasiados contra los ciudadanos y contra los médicos aún. Nicaragua necesita una cuarentena, resumió el experto, pues ese mandato significa aislar una zona específica y proteger a ciudadanos del virus altamente contagioso sin suprimir sus derechos constitucionales. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, ha declarado este miércoles en la Duma Estatal, la Cámara Baja rusa, que en el país ya han comenzado los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19. En lo que concierne el tema de la vacuna que les interesa a todos, puedo decir que este mes nuestras farmacéuticas han iniciado los ensayos clínicos junto con las organizaciones del Ministerio de Salud y del Servicio Federal de Rusia para la supervisión de la protección y el bienestar del consumidor, señaló el ministro, prometiendo que las autoridades van a seguir informando sobre el proceso. De momento, distintos equipos de científicos tratan de desarrollar una vacuna contra el nuevo COVID-19 en Rusia. Uno de ellos, el Instituto de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, expresó la esperanza de registrar la vacuna ya en agosto, mientras que los investigadores del Centro de Virología y Biotecnologías Vector planean registrar su vacuna contra el SARS-CoV-2 en septiembre. En otras informaciones, las autoridades de la farmacéutica Johnson & Johnson anunciaron en un comunicado publicado este miércoles que las pruebas en humanos de la vacuna que elaboran contra el coronavirus se adelantarán a julio, cuando en un principio estaban previstas para septiembre. Según explicó el vicepresidente del Comité Ejecutivo y director científico de la compañía, afirmó que con base en la fuerza de la información preclínica y de las interacciones con las autoridades reguladoras, fueron capaces de acelerar aún más el desarrollo clínico de la vacuna. Nuestro objetivo es garantizar que podamos suministrar una vacuna al mundo y proteger a las personas en todas partes de esta pandemia.
Por lo tanto, en la segunda quincena de julio comenzarán los ensayos la vacuna con 1.045 adultos saludables entre los 18 y 55 años, así como en mayores de 65, tanto en Estados Unidos como en Bélgica. Abigail Galo, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. Al mismo tiempo, los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.